Ah, puedo grabar en la compu, ya, gloria a Dios, se graba aquí, ya. Amén. Entonces, lo que se buscaba era que, como Roma había conseguido un poder demasiado brutal y desde el año 300 después de Cristo hasta aproximadamente el año 600, fue dándose una transición en donde el imperio romano fue cristianizándose y cristianizando todo el mundo. Entonces, lo que antes era la diosa la diosa madre que tenían los romanos y el niño, entonces simplemente le cambiaron, le pusieron la Virgen María, ¿no es cierto? Y así se fue de a poquito los cultos. Por ejemplo, Roma es un imperio que está establecido en el sol, ¿no es cierto? El sol. Cuando tú vas a misa, por ejemplo, tú ves que antes de entrar a la misa, entra el sacerdote un, con un palito con que tiene arriba un solcito, al que se le llama el Santísimo, ¿no es cierto? Ese Santísimo es el sol en realidad y tiene unas siglas, ya hablaremos después de todo eso, tiene unas siglas que avalan la adoración al sol. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que ya en ese proceso se fue estableciendo la Biblia, se fueron cambiando palabras. Entonces, palabras, ciertas cosas ciertos conceptos se fueron estableciendo como verdades. En la Biblia se fueron escribiendo varios anacronismos, se llama los temas, por ejemplo, si vaya anotando todo. Anacronismo se llama el caso, por ejemplo, en el que dice que, por ejemplo, que Josué conquistó Jerusalén, ¿no es cierto? Y tú lees en el libro de Josué y ves, y Jerusalén, y ellos entraron a Jerusalén y fueron a Jerusalén, pero Jerusalén no existía. Jerusalén no existía ni en la época de David. Esa ciudad se llamaba Jebús, y luego David la conquistó y la establece como Jerusalén, pero años después. Entonces, cuando tú vas y dices, y Josué dijo a todo el pueblo, vamos hacia Jerusalén, entonces tú entiendes, si algún estudioso de la Biblia te empieza a debatir contigo, te va a decir, eso que tú dices no es verdad, esa Biblia es mentira porque no existía Jerusalén. Jesús no utilizó la palabra infiernos. Entonces, tu infierno, tu Jerusalén y todo lo que tú dices es mentira y tu Biblia es mentira. Y ustedes y nosotros tenemos que estar preparados, no para pelear con la gente, no para debatir con la gente, sino para estructurar nuestra fe, ¿verdad? Entonces, este camino de liderazgo no es corto, es largo. Es largo, largo, largo. Y yo requiero que ustedes tengan constancia, que ustedes tengan amor por la palabra, porque yo le voy a empezar a enseñar cosas y voy a tratar de romper estructuras posiblemente mentales que usted mismo se puso, quizás yo mismo le puse en alguna prédica y no me di cuenta. Y entonces vamos a ir rompiendo esas estructuras mentales y vamos a irle enfocando a usted para que usted pueda ser un buen líder. Voy a tratar de mezclar en todos estos meses revelación con enseñanza, pero también quiero hablar un poco de la parte humana, de la parte de la conciencia que nosotros debemos tener como líderes, ¿no es cierto? Cuando tú te relacionas con personas, cómo hablar con personas, cómo accesar a personas, hasta qué punto tú debes llegar con las personas, qué cosas no se permiten en las casas de fe, qué cosas no se deben hacer en las casas de fe y todo eso, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Yo sé que lo vamos a lograr y pues yo ya estoy haciendo unos contactos con algunos hombres de Dios para que algunos lunes, ojalá por lo menos uno al mes, nos vengan a predicar aquí por Zoom y nos puedan edificar respecto a ciertos temas que nosotros los vamos a ir metiendo en el pensum de estudios. Amén. Así que, bueno, yo les dije la semana, les mandé un deber, les pedí que por favor dibujaran la ciudad de Jerusalén con las 12 puertas, con las 5 torres, ¿no es cierto? Yo espero que usted lo tenga ahí. Si usted lo tiene, yo quiero que usted le tome una foto y me lo mande a mí. Y si no lo tiene, lo va a hacer para estos días, puede mandármelo mañana, no hay problema. Pero vamos a tratar de cumplir con eso, porque hoy precisamente no vamos a hablar de la ciudad, pero en otro deber sí lo vamos a hacer. Entonces,
Si usted no viene con el deber, nos perdemos toda la clase. Amén. Y no se olvide que estas enseñanzas tienen un valor de $5 mensuales. Trate de pagar y pues ya le dije yo para qué es eso, ¿no es cierto? Que es más que nada, es un valor simbólico que lo hemos dado para poder arrancar, poder sembrar y poder también tener un colchón para dar ofrendas a la gente que nos va a predicar y enseñar. Amén. Entonces, ¿quién me ayuda con la Biblia textual? Yo les mandé la Biblia textual, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Vamos, rapidito, volvemos porque se nos va el tiempo. Amén, amén. Amén, papá. La palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo sé tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que dicen a sí mismos apóstoles, y no lo son, y hallaste mentirosos. Amén, ahí nomás. ¿Sí se dan cuenta a quién le está hablando ahí? El Apocalipsis es un libro que para leerlo hay que tener muchísima sabiduría, pero el Apocalipsis tiene una connotación profética en la que Jesús se le aparece al apóstol Juan y le dice al apóstol Juan que escriba ciertas cosas o que diga ciertas cosas, ¿no es cierto? La causa principal o la cosa principal que le dice es: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Diga conmigo, ángel de la iglesia, diga. Ok. Entonces, ¿quién era el ángel de la iglesia? Vamos a empezar por ahí porque esto tiene mucho que ver con lo que le quiero enseñar. ¿Quién era el ángel de la iglesia? A los ángeles de la iglesia se les manda cartas. ¿Por qué cuando Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia, le habla al apóstol Juan? ¿No se supone que Jesús estaba ya en el mundo espiritual y no era más fácil mandarle él mismo un mensaje al ángel si es que había un ángel? Porque nosotros hemos interpretado y cuando hemos leído esto hemos pensado que el ángel de la iglesia o los ángeles de las 7 iglesias, porque aquí son 7 iglesias, eran ángeles espirituales que estaban parados sobre la iglesia. Eso nos enseñaron, eso me enseñaron a mí, eso te enseñan en los seminarios, en muchos seminarios bíblicos, ya en muchos, gracias a Dios, no, pero en muchos sí. Pero mire, cuando dice, escríbele al ángel de la iglesia y le habla de cosas que los ángeles no tienen. Por ejemplo, dice, yo sé tus obras, dice. Ok, puede ser que los ángeles tengan obras, pero ¿por qué usar un hombre para certificar las obras de un ángel? Dice luego, arduo trabajo, dice perseverancia. ¿En qué tienen que ser perseverantes los ángeles? Si los ángeles son espíritus. Los ángeles no conocen la perseverancia porque la perseverancia es una virtud del alma y que se queda impregnada en la carne. Tú a un ser espiritual no le puedes exigir que sea perseverante porque la perseverancia es un don del alma y de la carne, no del espíritu. Sin embargo, aquí le dice que le escriba al ángel de la iglesia y que le diga que él conoce su perseverancia y que no puede soportar a los malos y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, dice. Entonces, cuando Jesús le habla al apóstol Juan y le dice, escríbele al ángel de la iglesia, le está diciendo, escríbele al ángelus, al ángel, al que sirve como mensajero o al que sirve como conexión entre el cielo y la tierra. Y escucha esto, el que sirve como conexión entre el cielo y la tierra en la iglesia no es un ángel como muchos nos hemos imaginado, sino que somos los pastores. El ángel de la iglesia en Éfeso era el pastor de la iglesia. Cuando Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia, le está diciendo, escríbele, mándale una carta al pastor de la iglesia. Cuando habla de la iglesia de Tiatira, cuando habla de la iglesia de Esmirna, lo que le está diciendo es, escríbele al pastor de la iglesia, porque nosotros no podemos tomar
la Biblia desde una perspectiva demasiado espiritual, porque nosotros no somos espíritu. Entonces, la palabra ángel en el original es la palabra mensajero, nada más, pero mensajero de Dios. Entonces, cuando tú tienes una asignación para impartir la palabra a un pueblo o a unas personas, tú estás siendo el ángel para esas personas. Entonces, escriba ahí usted en sus apuntes y guárdenlo para toda su vida. Cada iglesia tiene un ángel asignado por Dios. La gente no elige sus ángeles. Los ángeles son asignados por Dios de acuerdo a las necesidades de los pueblos. Se lo digo otra vez. Los pueblos no eligen sus ángeles. Los ángeles somos asignados por Dios. Y eso cuando digo somos, suena extraño, ¿no? Si aquí hubiera algún religioso dijera, ves, está diciendo que es un ángel. No, no, no. No tenemos alas. Un día moriremos y quizás. Pero los ángeles de la iglesia, o usted como líder de casa de fe, usted tiene que pararse en su asignación de ángel de un pueblo que Dios le está preparando para asignarle a usted. Y usted, el pueblo le va a llegar a usted en el momento en que usted se pare en la posición angelical que Dios le da. Cuando una persona le dice a Dios, Señor, yo te quiero servir, el Señor le dice, ok, no hay problema, voy a mirar tu vida, pero si tú no te paras en tu asignación angelical, en tu asignación de mensajero, entonces tú no vas a poder impartir el mensaje de Dios y te vas a frustrar y la gente no se va a convertir y vas a tener demasiados problemas. ¿Ha visto usted que hay demasiadas iglesias chiquiticas, que son iglesias de garage o iglesias donde no hay forma, donde no hay crecimiento por años, por 20, 30 años, y no hay crecimiento? A mí me suele dar una pena cuando yo veo las transmisiones los domingos de algunos pastores y 1, 2 están conectados y no hay más. Es porque ellos, posiblemente Dios o no les llamó, o si Dios les llamó, ellos no asumieron su responsabilidad como ángeles delante de un pueblo. Ahora, hay otras iglesias que pueden ser muy grandes, pero que yo las llamo iglesias culturales. Pues ahí anote usted, hay una gran diferencia entre las iglesias locales, que son iglesias de garage, que así las llamo yo, y otras iglesias que pueden ser grandes, pero que solamente son iglesias culturales, porque han sido fundamentadas sobre estructuras culturales. Y ahí me voy a meter con mis hermanos indígenas y con todo el respeto del mundo y perdón si alguien llega a ver este video, pero tenemos un problema demasiado serio con nuestros hermanos indígenas en el Ecuador con eso, porque todas las iglesias de las comunidades son culturales. Entonces, lo que se hace en la iglesia, en lugar de buscar la asignación del ángel de la iglesia, es simplemente utilizar la iglesia como centro cultural. Por eso es que todas las iglesias indígenas ecuatorianas tienen un coro, no tienen un coro, tienen 17 coros, tienen la danza indígena, ¿verdad? Yo les llamo hachiwa, sé molestar, yo sé decir el hachiwa. Tienen la liturgia de la iglesia indígena, y no es ofensa, perdónenme si suena ofensa, pero yo empecé en una iglesia indígena, y el primer pastor que a mí me dio la patada de fe fue un pastor indígena. Yo les amo demasiado, pero aún la estructura de la liturgia en las iglesias indígenas es indígena, o sea, es cultural, ¿verdad? Yo el otro día investigaba un poquito, por ejemplo, cuando es el Inti Raymi, ¿qué hacen las iglesias cristianas? En los pueblos hacen la super fiesta por el Inti Raymi, todo el mundo sale con sus frutos y la iglesia se cola en eso, ¿no es cierto? Y la iglesia dice, vamos a dar gracias a Dios, como si Dios fuera el mismo Inti Raymi, y participa la iglesia, come de ahí mismo, matan el puerco y todos comen, los cristianos también comen. Siendo que el apóstol Pablo dio un mandamiento de que nosotros los cristianos no podemos comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, por ejemplo, usted no puede ir a comer al Inti Raymi. Esa comida es un sacrificio a un ídolo.
Si usted come, peca. Y si ya comió, arrepiéntase. Hay otras cosas, ¿verdad? Que no tienen tanto que ver con culturas ancestrales, sino con culturas urbanas. La iglesia de los rockeros, ¿no es cierto? El grupo de los raperos, yo qué sé, las chicas de la danza, o cositas que se han ido metiendo en las iglesias culturalmente y que lo único que son, no sé cómo llamarle, pero son como núcleos culturales del mundo que nosotros los hemos metido en la iglesia. Ahora alguien dirá, pero ¿podemos redimir eso? Quizás sí, pero el tema es que la iglesia no debe estar fundamentada sobre eso. O sea, la razón para nosotros llamarnos iglesia, la primera razón para nosotros ser iglesia es que tenemos un ángel asignado. Si no hay ángel asignado, nosotros podemos ser la iglesia más grande del mundo, pero tú no eres iglesia. No va a existir una iglesia. Entonces, tanto en el grupo de danza, como en el grupo de alabanza, como en el grupo de ujieres, o en la iglesia mismo en general, tiene que haber un ángel asignado, una persona, un líder que haya recibido la bendición y la asignación por parte de Dios, el llamado por parte de Dios para ir y ser de bendición para un pueblo, aunque ese pueblo sean 2 o sean 3 o sean 50,000. Por eso es que ahora con nuestros procesos, con nuestro proceso de casas de fe, en donde le vamos estableciendo de a poco, ¿no es cierto? Estamos todavía, todo el mundo me pregunta cosas, todo el mundo me escribe y me dice, no entiendo, yo no sé por qué esto, yo no estoy en nada, yo no sé. Y nosotros tenemos que ir de a poquito metiendo los fundamentos en la iglesia y tratando de que la gente se vaya sumando a nuestras casas de fe. Pero ustedes, al estar siendo formados para ejercer eventualmente un liderazgo en una o varias casas de fe, y ojalá algún día un pastorado también, y ojalá yo le esté hablando ahora, yo que sé, a 8 pastores o a 8 familias pastorales, que un día ustedes van a ir y van a abrir una iglesia y que ustedes saldrán de unos lomos, ¿no es cierto? Y que Dios les mandará y ustedes serán los ángeles de un pueblo, ojalá de una ciudad, ¿no es cierto? Pero usted tiene que tener la certeza de que este principio de Apocalipsis es inquebrantable. Yo soy un ángel asignado y que no le dé miedo pararse en esa posición. Yo soy un ángel asignado. Quizás algunos de ustedes todavía no, quizás, yo no creo, yo creo que Dios les está formando para eso. Pero quizás a algunos no se les revela eso, pero usted tiene que ir despertando esa revelación dentro de sí mismo, que a usted Dios le está formando para una asignación. Hay una asignación que Dios me está dando para yo ser el ángel que un pueblo necesita para que sea o para hacer la conexión entre la gente y Dios. Yo no estoy diciendo que somos nosotros los intermediarios o nosotros los intercesores o nosotros somos mediadores entre Dios y los hombres. Eso no estoy diciendo. Aprenda bien eso para que algún día usted también cuando enseñe esto, usted pueda responder. Porque algún día le van a decir, pero si la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, sí, pero entre Jesucristo y los hombres hay muchos ministerios que sirvieron como mediadores, no entre Dios Padre y los hombres, sino entre Jesucristo hombre y los hombres, ¿verdad? Que fue el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas, el ministerio de los evangelistas. Si no, ¿dónde está Jesús? ¿No es cierto? O sea, Jesús debería venir a predicarnos a nosotros, pero él no, él le dijo a Pedro, me amas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas, porque el Señor nos dejó a nosotros mismos como cristianos para apacentar todo el resto del pueblo de Dios. Entonces, en una casa de fe, en cualquier ministerio, la posición, esta enseñanza es sobre posición, en todo ministerio en la iglesia tiene que haber una posición. Por eso es que yo he tenido demasiados problemas con eso,
¿Por qué no está listo tal cosa? Porque es que el hermano tal no me ha dado, o la hermana tal no me ha pasado. Yo he tenido líderes en la iglesia y yo he tratado de enseñar estas cosas. No así como a ustedes, pero he tratado de enseñarlas y son principios que quizás para muchos no sean nuevos porque quizás algunos los han tocado ya conmigo, pero he tenido muchos problemas porque se supone que yo pongo un líder yo qué sé, de lo que sea. Pero cuando se necesita alguna cosa, yo voy a ir contra el líder de esa área, ¿verdad? A pedirle cuentas, a decirle, oye, esa casa de fe, ¿dónde está la casa de fe? Yo no veo que se está conectando la gente, yo no veo que esa gente se está reuniendo, yo no veo un liderazgo en ti, no te veo dando cobertura a esa gente, los estás visitando, ¿por qué no tal cosa? Que yo he dicho eventualmente a un líder, ¿por qué no me pasan esto? Y la respuesta de siempre es, pero es que la gente no contesta, es que la gente no responde, es que la gente no me pasa, es que no quieren aprender. Entonces, si tú no eres, no te paras en tu asignación de ángel, tú siempre le vas a echar la culpa al mundo. Si tú no te paras en tu posición de ángel, te vas a parar en la posición de Adán. Y Adán es la posición de Adán caído, es la posición que le echó la culpa a su esposa, ¿no es cierto? Por el error que su esposa cometió. Dios le dijo a Adán, ¿qué pasó aquí? Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Por eso Dios le sacó a Adán del Edén. Si quiere aprender y anote y hágase un cuaderno de todas estas clases. Dios no le sacó a Adán del Edén por haber comido el fruto. No lo sacó por eso. Porque si lo hubiera sacado por eso, Dios no se hubiera demorado los días que se demoró. El momento en que comieron del fruto, Dios se hubiera derramado sobre la tierra y los hubiera matado. Porque la sentencia por comer de ese fruto no era sacarles del Edén, era matarlos. Dios no dijo, escuche, Dios no dijo, el día que comas de ese árbol, Adán, ciertamente te echo del Edén. ¿Le dijo así? No. ¿Qué le dijo? El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero cuando ellos comieron del árbol, ¿Dios los mató? No los mató. Dios tuvo misericordia. Y Dios esperó varios días porque para que ellos se hayan cocido las hojas de higos, se hayan hecho el vestido con las hojas de higos y toda la cuestión que pasó ahí, tuvo que haber pasado un largo tiempo. Cuando Dios aparece, Dios les pregunta, les dice, ¿dónde están? Y ellos se esconden. Y cuando Dios los confronta y les dice, hey, Nando, ¿comiste de lo que te dije que no te comas? Adán, la forma en la que Adán respondió a su cabeza, le costó la cabeza a él. Cuando Adán le echó la culpa a lo que está bajo su cobertura, Dios le cortó la cabeza a él, o sea, lo sacó del Edén. Dios lo sacó del Edén, no porque Dios ya no le quería dar el Edén, sino porque un líder inmaduro, la señal más alta de un líder inmaduro es que le culpa de sus errores al que está bajo su cobertura. Entonces, yo no puedo ir donde Dios, jamás puedo ir donde Dios a decirle a Dios, Señor, la iglesia no vale, esa gente que me has dado, Señor. Mira, me hubieras dado mejor otra gente, me hubieras dado otras parejas, otros jóvenes solteros. ¿Cómo me vas a dar eso, Señor? Mejor dame otros, unos más guapos, lo que sea. Cuando yo hablo así, lo que le estoy diciendo a Dios es no estoy parado en mi posición angelical, sino que estoy parado en mi posición de pecado, en mi posición de Adán. Entonces, lo primero que un líder de casa de fe debe tener es una posición, un posicionamiento real. Siéntase libre de hacerme preguntas. Un posicionamiento real. Aún para tú gobernar en tu casa, ¿verdad? Cuando tú seas varón, tu posición es innegociable. Mi posición es, yo soy también el ángel de mi casa como varón, si yo soy varón, o eventualmente si llegas a ser madre soltera, que no va a pasar, cancelamos eso en el nombre de Jesús, pero la posición de la autoridad de la casa es la misma. Yo soy el ángel de Dios para mi casa. Entonces yo clamo como ángel de Dios para mi casa, yo clamo por misericordia, yo clamo por justicia, yo corrijo, yo castigo, yo les pego a mis hijos, ¿no es cierto?
Entonces, hay veces que mis hijos hacen cosas malas. ¿Sabe por qué Dios nos dejó a nosotros la autoridad para pegar a los hijos? Porque en la voluntad de Dios, los pecados que nuestros hijos cometen son imperdonables. Nuestros hijos responden, gritan, se rebelan. Y todos esos pecados delante de Dios son de muerte. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que si hay un rebelde, el rebelde debe desaparecer. Entonces Dios dijo, yo voy a ser misericordioso. Para yo no bregar con eso, yo les voy a dar hijos, pero voy a dejar que ellos mismos juzguen a sus hijos. Y te da la autoridad para juzgar a tus hijos. Y espera que como Él fue misericordioso con Adán, tú seas misericordioso con tus hijos. Y claro, te deja la vara y te deja la correa para que tú les zarandees y los revuelques un ratito. Pero al mismo tiempo que tú los revuelcas, tú clamas por misericordia y le dices, Señor, perdona este hijo cabezón que tengo, perdónale, ya lo voy a formar mejor, Señor, le voy a enseñar para que ya no sea tan rebelde y un día cuando caiga en tus manos, no siga siendo como es conmigo. Yo me aguanto el juicio, por eso nosotros somos los Cristos de la casa, ¿sí ve? Yo me aguanto la rebelión, yo me aguanto el pecado de mis hijos, yo me aguanto los griteríos y las malas caras. Tú no, Señor, tranquilo, tú sigue haciendo tus cosas, yo lo casco a este. Entonces tú luego vas donde Dios y le dices, Señor, no, ya está, tranquilo, ya no pasa nada con el muchacho, no pasa nada, ya lo juzgué yo. Por eso es que Dios quiere que le caigas, que le pegues, porque cuando tú no lo juzgas, viene Dios y lo juzga. Por eso a la esposa tiene que ser también corregible, las mujeres tienen que ser corregibles. Usted no puede gritarle a su marido como si fuera su hijo y pensar que a usted no le va a pasar nada. Esos pecados son terribles delante de Dios. Si su esposo a usted le va a corregir, usted tiene que aguantar la corrección y decir, ya, mi esposo es, y en todo caso orar y decir, Señor, ayúdame a entender mejor la corrección, pero todos en la tierra debemos ser corregibles. El problema es cuando en lugar de ser corregibles, resistimos a la corrección, nos volvemos bastardos, como dice la Biblia, y permitimos que la autoridad no nos pueda corregir, y cuando no nos pueden corregir a nosotros, entonces viene Dios y nos corrige. Y las manos de Dios, dice la Biblia que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, ¿no es cierto? Entonces, Dios, ¿por qué? ¿Por qué los juicios de Dios son así? Porque Dios es perfecto y cada quien juzga desde la ubicación de su propio corazón. Como nosotros somos humanos, pecadores, usted no le juzgue tanto a su hijo por cosas que usted hizo, ¿verdad? Eso es mojigatería. A veces uno fue peor y uno les pega uno quiere que ellos sean perfectos viendo que uno fue peor. No le digo que le deje que lo haga, pero sí se debe juzgar. Ahorita que estoy hablando de hijos, tómelo como que le estuviera diciendo a sus discípulos de casa de fe, ¿no es cierto? Entonces, usted va a juzgar gente, usted debe corregir gente eventualmente, porque la iglesia va a ser grande, hijos. Y un día cuando usted tenga 80, 200 personas en su propia red de discipulado, yo no voy a poder estar ahí. Si yo hablaré con ustedes, ya será glorioso. Pero quizás yo no esté ahí y usted tenga que corregir a su esposa, a los 25 líderes principales que usted tendrá y a las 200 o 300 personas que estarán debajo de esos líderes que usted tendrá. Entonces, todo ese liderazgo va a recaer sobre usted. Usted va a tener que darle cuentas a mí primero y luego a Dios sobre las almas que hemos puesto bajo su cobertura. Pero entonces usted no puede ser ni tirano ni ser demasiado permisivo, ¿verdad? Nosotros no podemos ser tan, ni muy, muy, muy. Por eso es que tenemos que desarrollar sabiduría en nuestra asignación para que nosotros podamos pararnos ubicados en el lugar de ángeles de la iglesia, no permitir ciertas cosas, ¿verdad? Ni ser tanto como Adán, que le echó la culpa a su esposa, y más bien ser un poco más como los ángeles de la iglesia que constantemente escuchaban la voz de Jesús. Porque si usted mira las 7 iglesias de Apocalipsis, después de esto vaya a leerlo, y quiero, el deber para la próxima semana es sencillísimo. El deber va a ser este. Las 7 iglesias, solamente usted va a escribir. La iglesia Filadelfia, la iglesia Esmirna, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Tiatira. Ahí están las 7 iglesias. En Apocalipsis 2 y 3 creo que aparecen todas las 7 iglesias. Ya, solamente usted va a identificar, va a poner el nombre de la iglesia y va a poner
las falencias que la iglesia tenía. Porque ahí le dice, por ejemplo, aquí le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que no, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Si ve, hasta ahí está todo bien, es perfecto. Y si tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Y luego en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál fue el pecado o cuál fue la falencia en la iglesia de Éfeso? Que la gente de Éfeso había dejado su primer amor. Entonces, usted va a escribir eso. Va a poner la iglesia de Éfeso y va a poner abajo falencia y va a poner la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Y luego usted va a leer esa parte y usted va a poner una descripción suya por qué usted cree que esa gente dejó su primer amor. Así de sencillo. Usted va a leer, ¿no es cierto? Dice, pero tengo que, porque en ti que has dejado su primer amor. Si usted me pregunta a mí, yo creo que esa gente dejó su primer amor porque se dedicaron demasiado, dice ahí la Biblia, ellos empezaron a probar a los apóstoles, ¿no es cierto? Y hasta ahí estaba bien, pero tú no puedes juzgar demasiado, dedicar toda tu vida al juicio, dedicar toda tu vida al aprendizaje, dedicar toda tu vida a cosas como esas, porque te vas a olvidar que tú eres humano. Si yo le digo, bueno, Anita, me vas a ayudar en la iglesia siendo juez, y tú te voy a poner a toda la iglesia delante de ti, y tú me los vas a señalar, me vas a decir, este sí vale, este no vale, yo al flaco le conozco estas mañas, a la Nancy esto, al Nando le conozco estas otras mañas. Quizás al principio vas a decir, wow, papá confía en mí, ¿no es cierto? Pero de a poquito, al volverte demasiado juez, vas a olvidarte de que tú eres ser humano. Y eso quizás le pasó a la iglesia de Éfeso, porque dice la Biblia que dejaron su primer amor. O sea, se olvidaron que eran hijos de Dios, o este pastor, porque ahí le está hablando a un pastor, el ángel de la iglesia era un pastor, se olvidó que era humano, que este pastor era humano, y se empezó a creer ya más divino, ¿no es cierto? Ese es un error que todo líder eventualmente comete y es una cosa con la que todos debemos trabajar en nuestra asignación. La creencia de que tú eres más allá de lo que tú eres. No, usted es, la enseñanza de hoy, súper enfocada en posición. Usted es líder, usted es el ángel de su asignación, usted es el que va a llevar la palabra de Dios, pero usted sigue siendo humano. Usted sigue siendo hombre. Por eso, a las 7 iglesias, cuando Jesús les habló, les dijo, escribe al ángel, escribe al ángel. Las 7 iglesias tenían pastores que eran ángeles. Pero a los 7 Jesús les hace ver sus errores. Los 7 tenían rabo de paja y los 7 tenían techo de vidrio. Entonces, lo que Jesús nos enseña con esta enseñanza de las 7 iglesias es, nunca vas a ser demasiado grande como para que Jesús nos señale tus errores. Nunca vas a ser demasiado grande como para no tener un padre que señale tus errores. Y si tienes un padre que señale tus errores, eventualmente errores ministeriales, errores de forma, tenemos que aprender a recibir corrección para que no seamos removidos de nuestra asignación, porque los ángeles pueden llegar a ser removidos de su asignación. Amén. Ok, sencillo. Ya vamos de a poco profundizando. Dejemos que Dios mismo sea el que va enseñando, el que Dios mismo va avanzando. Así que prepárese porque con ustedes vamos tarde. Necesitamos hacer un retiro. Un retiro va a ser un día completo de enseñanza muy profunda sobre liderazgo. Un día entero, quizás nos vayamos a la Quinta Paraíso o allá a la mansión. Les avisaremos, quizás tendremos que pagar un almuerzo, o sí, más seguro que tendremos que pagar un almuerzo, pero será, créame, esto no es un negocio para mí. Yo trato siempre de ser muy ahorrativo con esto. Y en el lugar que podamos hacer el retiro, lo vamos a hacer. Y vamos a tener un día entero, ustedes y yo, y Dios, y vamos a darle, pero duro. No sé si en estos días quizás haya otros jóvenes que se integren aquí que sí, me han dicho, pero que todavía estoy en veremos porque yo necesito para esto corazones abiertos. Entonces,
ya cuando ya se pueda hacer eso del retiro, yo les aviso, será más que seguro un sábado, será todo el día, ya que nos permitan reunirnos. Como no somos muchos, ahí vamos a estar, pero vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos, que nos, que nos golpee el corazón con la enseñanza. Amén. Y las clases los días lunes van a dividirse de la siguiente manera. Los primeros 10 minutos, vamos a esperar que se conecten, vamos a orar y vamos a recordar la clase pasada. Luego vamos a tener 40 minutos de enseñanza, como hoy, y los últimos 10 minutos necesito que ustedes hagan preguntas o vamos a hacer comentarios con respecto a lo que aprendimos en el día. Amén. Así que por eso es necesario que ustedes hagan apuntes y todo. Y eso lo vamos a hacer hasta cuando vengan maestros exteriores, que ya lo vamos a tener. Amén. Así que les dejo el micrófono abierto. Vamos. ¿Qué pasó? Papá, Vamos, dígame. ¿Mm? dice, o sea, no entiendo en esta parte que dice cuando dice en el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice, esto dice el que sostiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Era Jesús, pues. La carta era así. Juan, escribe esto al pastor de Éfeso. Esto te dice, esto te manda a decir el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Estas 7 estrellas y estos candelabros, ojalá lo profundicemos pronto, es señal de los 7 espíritus de Dios que se mueven por toda la tierra y que dice que el que los sostiene los 7 espíritus de Dios es Jesús. Entonces, eso es, mi hijo. Jesús le dijo eso. Y luego le dice, yo sé tus obras y todo eso. Vamos. Ya, papá. Pues, Pregunta, Papá, pregunta. Mija. yo tengo 2 preguntas. Una Bien. pregunta es, usted nos habló de las iglesias culturales. Se me vino a la cabeza que una iglesia cultural puede volverse una iglesia de muchos años, que ya tenga un Sí, historial. sí. La cultura, la gente ama más la cultura que el espíritu, porque el espíritu no lo conocen. La cultura vivieron sus abuelos, sus tatarabuelos, sus padres. La gente, dale cultura a la gente y tú tienes una iglesia establecida. Por eso lo que hacen muchos pastores es culturalizar a la gente. Pero no podemos cometer el error de culturalizar a la gente con cultura humana. Ahí yo choco un poco, no poco, mucho con la cultura americana, por ejemplo. Los americanos, usted ha visto en las iglesias como Betel y todas esas, hay espíritu, gloria a Dios, es poderoso. Pero usted les ve a los gringos con los pantalones rotos, con los aretes, con los piercing. Eso es cultura americana. Y decir que no importa porque Dios nos ama así, también es cultura americana. La cultura americana tiene tiene mucha fuerza en el mundo y las iglesias, como nuestras iglesias, fueron evangelizadas por gringos. Entonces hay mucho de cultura americana en nuestras raíces culturales como iglesia. Y la cultura que se debe implementar en la iglesia no es cultura de hombres, sino la cultura de reino. Y la cultura de reino está escrita en la Biblia. Y tú tiras todo eso con un solo versículo. Jesús se vestía con vestidura de lino fino. Jesús era elegante para vestirse, de modo que los reyes le escucharan. Entonces yo no puedo decir que, porque es que no pasa nada. No, Dios me ama así. Y me pongo a predicar con capucha y con arete y me dejo el pelo hasta la cintura porque es la moda, ¿no es cierto? Quizás a Dios no le moleste ahora, pero lo que yo estoy haciendo es desculturalizando el reino. Lo mismo, solo que en vez de que ahora tengamos coro, tenemos rock alternativo o rap. La otra pregunta, de una. Vamos, tienen 2 La minutos. otra pregunta es, usted nos dijo que eventualmente todo ángel de la iglesia llega a creerse como un ser divino, como un ser superior y puede ser removido. ¿Cómo, no sé, si en algún momento nos llega a pasar, ¿Cómo? qué tenemos que hacer? No, eso no lo vas a ver tú. Eso no lo vas a ver tú porque el corazón
es como cuando te huele feo la boca, o cuando te huelen feo los pies, o cuando no te pones desodorante. Todo el mundo se da cuenta menos tú. La rebelión es así. Pero por eso es que tenemos que tener una autoridad. Por eso es que tenemos que tener mentoría. Para que nuestros mentores, no hablando de paternidad espiritual, para que nuestros mentores sean los que nos miren eso. Por eso aquí, cuando les hablaba a los ángeles de la iglesia, eran los pastores más altos de la iglesia en ese entonces. Entonces, la autoridad de ellos, que era Cristo, bajó y le habló al apóstol Juan, ¿verdad? Porque parece que el apóstol de esas 7 iglesias era Juan. O sea, la iglesia de Esmirna, de Filadelfia, de Tiatira, esas 7 iglesias posiblemente no eran iglesias fundadas ni por Pedro, ni por Santiago, ni por Bartolomé, ni por Tadeo, ni por Felipe, ni por Natanael, sino que fueron iglesias fundadas por Juan. Por eso ni Jesús viene a hablarle a los pastores. ¿Sí se da cuenta? Jesús no se les apareció a los pastores, le mandó al apóstol. Dijo, esto diles que yo digo. Por eso es que nosotros tenemos que siempre tener conciencia de que estamos oyendo a Dios. Y yo sobre todo, para cuando yo le corrija al Darwin, decirle, Darwin, Jesús, yo siento de Dios decirte esto, estás actuando mal, esto estás haciendo mal, esto no está bien, hijo. Y que ustedes como hijos, como discípulos, puedan entender que cuando tu mentor te habla, es el que sostiene no es tu mentor, sino que es el que sostiene los 7 candelabros, el que sostiene las estrellas. O sea, cada vez que mi autoridad me habla, me está hablando Jesús. Entonces yo tengo que entender. Y algún momento ustedes tendrán líderes debajo de ustedes, y esos líderes deberán entender que cuando ustedes les hablen, es Dios mismo el que les está hablando. Por eso es que debemos culturalizar la iglesia, ¿sí se da cuenta? Pero con cultura de reino, con cultura de honra. Porque yo he pertenecido a movimientos cristianos en donde hay redes de liderazgo, y yo he ido a dar célula, por ejemplo, y la gente no me ha recibido ni con un cafecito y me han tratado mal. Yo iba a dar células en casas donde la gente, a veces yo llegaba y todos estaban ahí, pero no salía uno. Y me decían, no, es que no quieren salir ahí. Pero, a ver, predíqueme a mí, me decían. Todas esas cosas se deben ir corrigiendo. Quizás al principio yo tuve que aguantar malas caras, pero eso no es cultura de reino. He ido a lugares, ustedes van a ir posiblemente a lugares donde haya cultura indígena, donde haya cultura, a predicar a rockeros, a raperos, a gente que le gusta el merengue, lo que sea. Y esa gente va a querer a su manera. Y si tú adaptas, porque alguien quizás diga, pero si Jesús dijo que él se hizo griego para predicar a los griegos, hizo gentil para predicar a los gentiles, ¿verdad? Pero no es que Jesús actuaba como gentil o actuaba como griego. No, él aprendió la sabiduría de los griegos, la sabiduría de los gentiles, con la final de ganar. Pero lo que se modifica es el anzuelo, no el mensaje. ¿Sí me hago entender? Entonces, si tú vas a predicar, sí, los Jesus Warriors está bien el break, está bien eso, pero el mensaje ya no se puede cambiar. El mensajero, peor, se puede cambiar. ¿Sí me hago entender? Entonces, quizás yo en algún momento les diga, chicas, a las chicas que tienen el atuendo indígena en la iglesia, quizás yo les diga, chicas, pónganse su atuendo, acompáñenme a predicar en algún lugar y se tengan que poner y vamos. Pero ese es el anzuelo. Pero yo no le voy a decir jamás, y se van a acordar de mí, yo jamás les voy a decir, chicas, hagamos un coro. Y sácame, Anita, por favor, una danza indígena, porque vienen unos pastores indígenas y queremos, no, bueno, ya quizás lo hagamos eventualmente, no quiero decir de esta agua no beberé, porque son cosas culturales, quizás algún momento nos tenga que hacer alguna cosa de esas, pero, o sea, lo que no va a pasar es que en la iglesia vamos a tener el ministerio del coro de las hermanas indígenas, o el ministerio de canto de los hermanos raperos, no. Quizás hayan muchachos que canten rap y quizás hayan cosas, cultura en la gente, pero eso nosotros no lo vamos a adoptar como iglesia, porque la iglesia tiene ya una visión y la iglesia tiene una estructura que es la visión y la estructura del reino. Ya me pasé, me toca con los casados. Amén. Les amo, entonces les bendigo. Déjenme acabar con la transmisión.